Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en su programa El Punto Es de este martes 5 de junio del año 2018. Saludamos allá en controles a César Rodríguez Chapu. Oye, qué maravilloso. Habla por teléfono, opera, de aquí, hace todo aquí, es milosos. Ven de mole los domingos. Ven de mole los domingos, ¿no? Y se zumban los sábados. Muy buenas tardes, mi querido Chapu. También allá en control, en producción, nuestro compañero Javier Águila, Javi. Oye, que hoy vamos a tener, parece, casa ayer, a ver si puedes entrar unos minutos también aquí a dar su punto de vista. También nuestra compañera Dani Nava, que ha ido a México, prioridad Belleza, también. Acá también nos ha acompañado, Saludos a Dani también. Y hoy tenemos invitados. Hoy sí, porque una disculpa, la semana pasada no pude venir aquí al programa. ¿Cómo? Sí, tuve problemas de la muela, del diente, ya sabes, ¿no? Eso hay que tratarse porque el taladro, híjole, es una cosa maravillosa, ¿verdad? El taladro, pero ya estamos por aquí otra vez, aquí en El Punto Es, todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Saludamos primero aquí a nuestra compañera Rosario Gamboa. Muy buenas tardes, Charito. ¿Se podemos decir Charito o Doña Rosario? No, por supuesto, para los amigos, ¿no? Charito. Charito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar contigo. Gracias por la invitación. No, a ti, Charito, fíjate, voy a contar eso detrás bambalinas. En la mañana dije, pues le voy a escribir a Charito por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp para confirmar. De repente veo que no llega el mensaje. Dije, ¿dónde anda Charito? Ya se desapareció. Y Javi me dice, mi productor me dice, no, Charito va a llegar, es responsable, ya va a llegar. Maestro. Es que no sabemos qué tema va a hablar y ella va a traer un tema. Y acá te tenemos, Charito. Hombre, gracias por la que nos dijiste que llegaste desde el lunes. No, digo, no, un poquito temprano, ¿verdad? Exacto. Ya aquí, ya soy conocida en las instalaciones. Yo, de hecho, llegué en el turno de la mañana y están en el turno de la tarde, el vespertino de la universidad. Muchas gracias, Charito. Gracias. Después vamos a hablar rápidamente antes de presentar a nuestro siguiente invitado, Charito. Pues, ¿qué te parece si un día como hoy, pero de 1848, 5 de junio. 5 de junio, nació nuestro querido Pancho Villa? El centauro del norte. Es un personaje tan polémico, tan querido, tan odiado, en fin. Y vamos a hablarlo un poquito con uno de los elementos de nuestra gastronomía mexicana, como es la tortilla. ¿Qué hay detrás? Su historia, en fin. A ver qué les parece. Ahorita vamos a platicar, Charito, me acuerdo de los tlacoyos, las quecas. Dice, el molito le pasa con tortilla, ¿verdad? Los tacos. Eso. Oye, después de la tortilla, de maíz, de harina, de todo hay, ¿verdad? Muy bien. Así tamaño chalupa, tamaño más grande, ¿verdad? No, las tlayudas, esas bellezas. Nos vamos a estar babeando ahorita en el programa. Así es. Y también presentamos a nuestro siguiente invitado, que también viene con compañero. El compañero parece que llega unos minutos después, pero Enrique Castro, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en El Punto Es. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias, hombre. Gracias por estar aquí, Enrique, muy buenas tardes. Y, oye, ¿de qué nos vas a platicar? De lo que lleve gusto, patrón. Eso es todo, dice, hay de todo, hay variedad, ¿no? Exactamente. Algo de la historia de los sismos, ¿no? Sí, me pidieron que si podía platicar un poco de los sismos. Bueno, a raíz de que se pone de moda este tema por el reciente sismo que afecta de manera importante inmuebles de nuestro centro histórico. Obviamente que, bueno, pues un sismo es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Pero en nuestro país, a raíz de 1985, con el gran terremoto, pues, el Estado, la sociedad, se empieza a preparar, hay toda una cultura, se hacen estrategias, se crean instituciones, ahí está Protección Civil, por ejemplo, que se dedica a atender este tipo de eventos. Entonces, bueno, ya los jóvenes y personas, pues yo creo que de 30 años para atrás, traen toda esta cultura, saben qué hacer, han participado en simulacros, etcétera. Muy bien. Es un tema interesante, es un tema importante. Oye, también esperemos llegar acá nuestro compañero Gustavo Velarde, me dijo, es que voy a ir tras unos minutitos, pero quedamos que vamos a empezar con Charito, entonces también traemos tema. Adelante, por favor, Charito, cuéntanos esto de Pancho Villa, a ver, ¿qué onda con Pancho Villa, la tortilla, la relación? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿no? Como que... ¿Las relaciones con sus dos viejas a la orilla? ¿No? ¿O hay tortillería Pancho Villa o...? No, lo que pasa es que saben que la tortilla representa en sí uno de los elementos
más importantes en nuestra gastronomía, Sí. y evidentemente gracias a ella desarrollamos esa vitamina T que tanto gusta a los mexicanos, ¿no? Échate la letanía, Entonces, Charico. exactamente. Tlacoyos, tlayudas, Sí. tamales, Así tortas. es, ¿no? Entonces, el cómo el taco viene a ser nuestro gran ícono de esa vitamina. Evidentemente, como tú dices, los tlacoyos. Pero sabes que el taco tiene un lugar preponderante en esta situación, porque resulta que se dice que los olmecas Ujú. fueron quienes crearon este primer alimento, ¿no? Se dice, ¿por qué? Porque ellos ya tenían el grano especializado, o sea, era un grano duro o un grano grande que se podía almacenar y entonces podía alimentar a esas poblaciones. Oye, entonces se puede africanas, decir que ¿no? dicen que los jarochos y los tabasqueños son innovadores o creadores de la famosa tortilla, ¿no? Así es, ¿no? Pues no por nada es nuestra madre, nuestra cultura madre, ¿no? Además de que evidentemente sus pirámides, su juego de pelota, todo eso viene a ser parte de una enseñanza para las culturas posteriores. Entonces, esa tortilla que esas mujeres crearon es un ejemplo de la gran maravilla, de la genialidad de la comida campesina, porque es una combinación de simplicidad, pero de economía. Porque para producirla necesitaban solamente 3 elementos: una cazuela, un metate y un comal. O sea, fíjense nada más. ¿Y cuál era el propósito de crear ese alimento? Tener algo que comer en una situación, en un ambiente que era implacable. ¿Por qué? Porque las riquezas de Tlatelolco no eran precisamente para toda la gente. Era, como en todo, hay niveles, ¿no? Hay clases. Como todo, hay niveles. Categorías, muy bien. Exactamente. Así que de esta forma las mujeres evidentemente tenían que dar de comer a sus familias, y su creatividad y su ingenio dan origen a este elemento que repito. Entonces, para que la cazuela, para nixtamalizar; para que el metate, para moler el maíz; y el comal, para cocer esa masa que a base de palmaditas, que es una combinación, no es cualquier cosa hacer Sí, una claro. tortilla, es una combinación de delicadeza y de fuerza, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo, pero bueno, el punto es que al cocerla en seco también resuelven lo que es la escasez de leña, porque se cose en segundos, se cose de una manera rapidísima. Ahora, cuando la utilizamos nosotros, y desde épocas remotas, Tiempos inmemoriales, así ¿no? es, ¿no? La utilizamos como cucharita, la utilizamos como ¿Cierto? soporte. Es el soporte de nuestros alimentos. Oye, y fíjate eso que comentas, Charito. Parece que no, pero luego tú ves a un extranjero comer tortilla. No tiene esa, como dices tú, parece algo muy simple, pero ¿qué tal? Tú comes, tú le sopeas, lo ocupas de cucharita, te apoyas. Hay veces que la gente del campo que no viene acá, que no carne es... aquí y van comiendo, sustituyendo al plato, ¿no? Sí, también. No hay plato, no hay cuchara, con su tortilla es Oye, más que y tienes suficiente. que decirnos cómo es acá en la cámara, cómo es la posición para agarrar un taco, ¿no? Porque también tiene Tiene su ciencia, su sí, por chiste, ¿no? supuesto. Pero además sabes que eso ya estaba establecido, y lo narra Hernán Cortés, en cuanto a los modales de cómo educaban las mujeres a los niños, que era lo correcto en la mesa era sostener la tortilla con los 3 dedos de la mano. Eso era una manera correcta. Pero y ¿cuáles con son eso los se 3 demostró. dedos? Oye, Los sí, 3 exacto, dedos de la sí, mano derecha. Fíjate que en el libro que leí no nos dice cuál, pero supongo que Como cada pues, quien sería se acomode. complicado que fueran nosotros, Así, ¿no? rock and Supongo roll, que, exacto, rock and roll. supongo que no, supongo que queda establecido, ¿no? Que son los 3 dedos. Los 3 ¿no? juntos. Pero sí son específicos al decir que de la mano derecha, eso sí. ¿O qué, Esa onda? era- ¿Qué tenían con los zurdos entonces? O sea, es el dedo pulgar, el índice y el dedo medio. ¿no? El medio, ¿no? Ujú, así Así es. se agarra un taco. Pues fíjate que supongo que desde esa época ya tenemos esa costumbre inculcada en que con los 3 dedos es como nos acomodamos, Así, el ¿no? taquito, El no, taco, no. supongo que es algo que sea rico, pobre, incluso hasta la gente muy popov que sale de la fiesta. No agarra los cubiertos, No puede fallar. No, es que saliendo de la boda, saliendo de El taquito de la fiesta, canasta, ¿no? Oye, no, o sea, es que la comida del salón estuvo bastante, digamos que Tienes que decirlo, regularcita, ¿no? Vamos a decir el término pinchurrienta, ¿no? Pues sí, ¿no? exactamente. Entonces,
pues hay que rematar con unos Sí, buenos como tacos que- al pastor. Oye, dices, si yo no como mucho, pero pues no te llena, dices, Sí, claro, no, está bien no. mantener la línea, pero en el salón no te dieron de comer como tú acostumbras, Exacto, los taquitos, ¿no, Charito? Sí, Y así. Y comprobado científicamente, así que ahí nunca falta que la dama de largo, muy de largo, pero formada en la 3 tortilla, deditos. ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, la tortilla nos da muchas ventajas, ¿no? Y por si todo esto fuera poco, mantiene los alimentos el mayor tiempo posible caliente, ¿no? Y sobre todo en una vida de campirana, ya nos podemos imaginar las grandes ventajas que esto nos otorga, ¿no? Porque antes las señoras hacían sus tortillas y le llevaban de comer a sus esposos al campo, y eso permitía que entonces ese Le llevaban su alimento itacate. llegara, claro, no, su ¿cómo se llama? La verdad es el Lunch. cestito ese. Lunch, no, No. en esos tiempos, ya ves lunch, Por eso- desayunos calientes. Exactamente. Por eso digo que precisamente itacate. lunch. Sí, es itacate, pero tiene un nombre y... Su vianda. Ahorita lo Pues ahorita buscamos, exactamente, ahorita lo eh, checamos, sí. Su almuerzo. Pero bueno, eso sí. Déjame decirte Sí, fíjate. que además de las características del grano, ¿no? Del maíz, que te ofrece cualquier posibilidad y de opciones para utilizarlo, estamos hablando solo de la forma que adquiere en una tortilla. Es decir, se hace una masa, se tritura, se muele con algún otro ingrediente hasta conseguir elaborar una tortilla, pero también estas comunidades originales de la zona esta de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, acostumbran una bebida de maíz que se llama pozol, Claro. que es otra manera de emplear el grano. Efectivamente, es que en este caso el maíz no solamente se come, se bebe, ¿no? Sí. Y lo vemos efectivamente Los en esas atoles. bebidas refrescantes como el pozol. Ujú. O El en pozol es un agua de maíz. medio fermentada, que a mí en particular, la verdad, perdón, No te me gusta el gustó mucho. pozole, Charito. No el pozol, ¿El pozole? el pozol, Ah, el pozol. el pozol, Ah, la bebida el de la que pozol. habla Enrique. Es que el Así es. pozole es Y el pozole, granos de maíz Un reventados, caldito. sí, preparados Buena, distintos, buena. como un plato fuerte. No, y si ¿No? es el que hacía mi santa madre, perdón, Ay, también. no, No, sí, es de chuparse los dedos verdaderamente. Así que entonces, el entorno y ya en su momento, Octavio Paz lo menciona, ¿no? O sea, el cómo hay dos países a nivel mundial que tenemos la costumbre de usar ese elemento como un cubierto. Uno es la India y el segundo nuestro Sí, querido claro, México, ¿no? sí, por Porque supuesto. al usarlo como cucharita es impresionante, no sé ustedes, pero a mí sí me impresiona cómo una persona de campo ¿Tú comes de puede pellizquito comer. o qué? No, sí, yo sí soy del guisado empujadito con la cucharita así, Así a de- la boca, no, bueno, sí, cuando Lo se reconozco, puede, sí, cuando no, ya saben, no, hay que Tú tener también. cuidado. Sí. Pero Gustavo, ¿cómo le va? Ahorita entramos, José, está bien atento con el tema de la cuchara de maíz, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, es una de las... Digo, ya para que un escritor lo mencione, o sea, ya nos podremos imaginar entonces los alcances de un elemento tan sencillo, tan humilde, si lo quieres ver así, pero tan complejo en su elaboración. Porque, a ver, esto de preparar tortillas, pues uno lo ve cotidianamente, ¿no? Quizá hasta en los mercados. Ujú. O quizá esas preciosas mujeres que ya las llevan en su canasta preciosa, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, todo lo que hay detrás de la preparación de una tortilla no es cualquier cosa, Sí, ¿no? claro, no por es supuesto. enchilame estas gordas, como decimos No son- también, o ¿no? como dice mi profesor. Entonces, No son, oye, Parece albur. sí, mejor, Sí. no son enchiladas, pero me gustó el exactamente, que es que dices tú, sí. ¿eh? ¿Por qué se dice así? Porque es una manera muy sencilla de alimentarse al ponerle salsita a una tortilla. O sea, a una tortilla le podemos poner desde un buen corte, desde una buena carne, pollo, pescado, crustáceos, Pues quita los frijoles, tacos de los arroz. bien famosos de Hombre, con ¿no? nopal, con arroz, con agua, todo No, lleva, es una salsita, maravilla, ¿no? todo lleva. Sí. Y todo cabe. O simplemente salsa.
Y ya de plano, Con un sal. poquito de sal. Con sal y lo enrollas y para adentro. ¿Quién se sí. resiste a algo así, no? Una tortilla caliente, así esponjada, y nada más. Oye, ya no estamos relamiendo los con la historia. A ti te mandaban por las tortillas. No, ¿verdad? yo sí, fíjate que mi santa madre, efectivamente. Sí. Claro que era todo un ritual el que mi mamá nos llevara las tortillas. ¿Cómo era el ritual Sí, o sí, por sí. qué toda una aventura? Porque toda una aventura, porque han de saber que mi santa madre es una mujer muy chapada a la antigua, muy cuidadosa de las buenas formas y los buenos modales. Entonces veía Entonces- Charito con los dedos y este dedo no es ese. No, decía. es que eso ya era la culminación. Ah, Aquí caray. el punto era que para salir de la casa de todos ustedes, Gracias. es que primero tenía que peinarnos. ¿Ponemos las tortillas? Ah, por No, no, supuesto. no, Charito. Nada de que ahora como en chanclas y hasta en crocs, ¿no? Con mi playera de Mickey Mouse. Qué desagradable eras. No. Era ponernos nuestro vestidito ampón y bien peinaditas. Ahora sí, ella perfectamente bien vestida, bien peinada. Y ahora sí, señores y señores, iba y se formaba en la fila de las tortillas. Fíjense nada más qué costumbre tan bonita que trágicamente se ha perdido como muchas otras que tenemos. Sí, ¿no? ¿a qué hora ibas por las tortillas? Fíjate que mi mamá acostumbraba a llevarnos en la mañana Ajá. para poder almorzar. ¿Pero a qué y en hora? la ¿A qué tarde. hora? Estábamos hablando de que a las 9:10 de la mañana mi mamá ya estaba con nosotras perfectamente alineadas y ella obviamente igual. Entonces a esa hora ya llevaba las tortillas calientes, nos ¿Pero a daba el poco hay almuerzo y todo. tortillerías abiertas a esa hora? Son Sí, por madrugadores, supuesto, ¿no? claro que sí. Sí. Oye, pero no se Sí, tardaron sí. más en arreglarse que lo que se esperaban en recibir las tortillas. Es que Sí. hay que saber que mi señor padre salía a las 6, 7 de la mañana a trabajar al restaurante que tenían ahí en el centro, en fin, y entonces eso hacía que obviamente había que darles de desayunar, ¿no? Había que dar, antes a mí me tocaron todavía los frascos de leche, entonces la leche, el pan. ¿Cómo frascos? ¿no? Botellas. Y que, bueno, botellas de leche. Y, Es que las botellas yo las relaciono con el licor, dices, ¿no? No, Bueno, pero es es que que- eran Sí, vidrio Sí, y eran eran unas botellas botellas. hermosas, así. De las de antaño, perfectamente, punto sí, rojo. que venían hasta en una canastita, ¿no? Bueno, a mí sí, Sí, sí. una rejita así muy bonita. Las viandas. Exactamente, y entonces, fíjate que mi papá acostumbraba mucho al café con leche. Es su fascinación hasta la fecha. Y es algo que tenemos también de tradición porque eso era lo que desayunaban nuestros queridos zapatistas, ¿no? Y de hecho está en la fotografía como en San Bors llegan y ante el miedo de todos, cuando ellos desfilaban en esas avenidas para llegar al San Bors de los Azulejos, piden su El café Madero. con leche, ¿no? Exactamente, así es. Oye, ya Entonces, viajamos en el tiempo, Charito. Oye, Así es. ¿y dónde en esta parte de la historia entra Pancho Villa? ¿Cómo lo...? Es que imaginemos... ¿Tenía su entonces, tortillería con Pancho todas- Villa? No, Ah. pero con todas estas ventajas ya nos podemos imaginar que una de las grandes labores de la mujer, como ha sido siempre, es darle de comer a su gente, ¿no? Sí. Y entonces, partiendo de la premisa de que es un alimento con todas esas ventajas que acabamos de mencionar y que además era económica, era buena, bonita y barata, ¿no? Ujú. Entonces, esas mujeres que acompañaban a sus hombres en una revolución, en un problema tan conflictivo, en una vida tan dolorosa, porque no nada más era las vicisitudes de poder sobrevivir, ¿no? Sino todo lo que eso conllevaba, ¿no? Sin embargo, ellas se las ingeniaron para siempre mantener sus tortillas calientes a la hora de la comida y además poder cargar con todas esas herramientas, ¿no? Su metate, su comal y sus ollas no podían faltar. Eran ya parte de sí mismas. Eran parte de, como ahorita nosotros la computadora o el coche, ¿no? Celular. Era algo parte, ya era algo muy tuyo, ¿no? Entonces, en un entorno tan complicado, el cómo, además, al generalísimo señor, ¡Vamos! había que hacerle sus tortillas calientes, porque a través de eso, la mujer siempre ha demostrado su amor y su ternura, ya sea a su familia o a sus hijos, porque en el caso de los niños, las mujeres demostraban su ternura, digamos que no estaba muy bien visto como ahora, que ¡ay, mijito! No. Antes, no. Tenía que ser machito, ¿no? Vamos, dice. Entonces, Con todo, Charito. claro, ¿no? Entonces, ¿cómo le demostraban a sus hijos su cariño? Dándoles más frijoles o apartando para ellos las mejores tortillas, las que estuvieran mejor redonditas, Es lo que te iba a bien preguntar. doradas. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor ¿Cuál es tortilla? la A ver, mejor cuéntanos, tortilla? a ver. Fíjate nada más. Para todo lo que hay detrás de una buena tortilla Ujú. es
Paso número 1, moler, obviamente hacer el nixtamal, remojar el maíz con cal y después molerlo húmedo en el metate. Aproximadamente esto empezaba desde la noche anterior y el moler el maíz nos llevaba un aproximado de 5 o 6 horas para moler el maíz. Y esto estamos hablando de una mujer que tenía que darle de comer a una familia más o menos grande, o sea, no eran de 2 o 3 personas, estamos de acuerdo, sí, ¿no? Bueno, todos entonces, los hijos, los tíos, los primos, la segunda familia, ¿no? Bueno, eso ya es no, ¿verdad? Ay, No. sí, no. Los medios hermanos, todos ahí. Comiendo. Así es, ¿no? Bueno, después tenía que hacer una serie de bolitas, porque la masa debía de ser completamente tersa. No podía ser grumosa porque estaba muy mal visto. Eso ponía en duda la feminidad. Era de mal gusto. Por supuesto. Entonces ya era una mujer mal hecha, ya era una mala ama de casa, así que debería de ser una masa completamente tersa. Partiendo de esa masa, hacer unas bolitas a las que se le llamaban testale. Esas bolitas deberían de tener cierto tamaño para que todas las tortillas fueran del mismo, igual, ¿no? Fueran uniformes. Bueno, ya después de que se hacen, ahora hay que palmearlas. Y lo que decíamos al inicio, palmearlas con esa combinación de fuerza y de destreza, de cierta suavidad también para hacerlas girar y formar un disco. Digamos que no cualquier persona tiene esa facilidad o esa habilidad, ¿no? Que no, por supuesto que no. También había que cuidar la masa, porque si está muy seca, se abren los bordes a la hora de ponerla en el comal. Si está muy húmeda, se pega en las manos, que finalmente se va a pegar en las manos. Pero si eso sucedía, entonces había que volver a empezar otra vez la tarea. O sea, más o menos se calcula que se necesitan 33 palmaditas para poder formar Ahora. Y las has contado, Charito, por supuesto, uno, porque ¿no? hubo sociólogos, Claro. es que hubo sociólogos en el siglo XX que se dedicaron a saber qué es lo que había detrás del trabajo. ¿Por qué? Porque los inventores de la época, es que todo eso tiene un trasfondo político muy fuerte, muy fuerte, que nos dice que los científicos de la época crearon algo que se llamó el discurso de la tortilla. ¿Qué es el discurso de la tortilla? El discurso de la tortilla, los ricos decían que era lo peor comer maíz. Una gente decente no comía maíz. Una gente decente solamente comía cosas de trigo, en este caso el pan. Y así como en su momento hubo conflictos en el país, como primero nuestra conquista, después la independencia y después nuestra revolución de 1910, igual en la mesa hubo un conflicto cuando la tortilla y el pan se enfrentaron para que el pan de trigo fuera aceptado en nuestra cocina. Entonces ya se imaginarán que detrás de todo eso hubo intereses bastante fuertes, porque no nada más era una cuestión de, bueno, ¿saben qué? Les sugiero. No, era imponer. ¿Por qué? Porque la gente de bien, la gente de provecho y la gente que quería progresar solamente consumía cosas de trigo. Y vuelvo a lo mismo, otra vez el pan. Y entonces, ¿por qué de hecho, crees que nacieron las semitas? eso fue una herencia de cuando los invasores franceses llegaron a Puebla, y entonces a ellos no estaban acostumbrados a las tortillas y a nuestros tacos, como lo decimos ahorita en la revolución, pero sí acostumbraban a traer sus baguettes, y entonces se dice que ellos lo que traían siempre era un pan duro, obviamente duro con toda la intención para poder ahí poner algo que comer, algo rápido que les permitiera estar a caballo o combatiendo y ahora sí que rápido alimentarse, ¿no? Y eso es una herencia que nos dejaron los franceses con su invasión. Le llaman bocata. Fíjate que yo sabía que se le llamaba baguette, y que en ese entonces obviamente la inventiva del mexicano, como siempre, le fuimos transformando ahí. Exactamente, ¿no? En nuestra gastronomía poblana, el ajonjolí es infaltable, ¿no? No por nada se ha dicho que es un ajonjolí en todos los moles, ¿no? Cierto, muy bien, sí. Entonces, no faltó quien en su momento también tiene una historia muy bonita, pero bueno, ahorita sí
rápido, le cambió la forma y le dio la rociada de ajonjolí para hacerlo parte de nuestra. Porque estamos de acuerdo que en ese momento los franceses eran nuestros acérrimos enemigos. Obviamente no íbamos a enaltecer su gastronomía, sí, claro, ¿no? Pero sin embargo tomamos la idea y dijimos, bueno, no falta esa mente brillante que dijo, bueno, esto. Y le rellenó de lo que ahora conocemos como una preciosa semita, ¿no? Que no puede faltar. Es que está hecha de sémola. Mira, estas familias aristocráticas, que la mayoría vivían en Europa y eran dueños de haciendas en nuestro país, acostumbrados a comer pan, ¿no? El pan de trigo, los peones en las haciendas se quedaban con el desperdicio de ese trigo, de donde obtenían harina para elaborar el pan. Entonces, la peonada, pues, se hizo un pan similar o parecido al de trigo, y ese es el origen de las semitas, porque viene de la sémola, o sea, de la cascarilla, de lo que va quedando, ¿no? claro. Sí, Y bueno, ahora está de moda. Es como la cerveza y el pulque. El pulque y la cerveza era para el peón, era para el albañil, era para el obrero. Ahora está de moda y las chavitas, las universitarias, chupan chela, ¿no? Y algunas también pulque, ¿no? Las más de garganta más trabajada. Pues lo que pasa es que de todas maneras todo eso tuvo un trasfondo político muy fuerte. Adquiriendo que se impusiera la cerveza en igual que el mezcal. No cualquiera bebía tequila, ¿cierto? Por ejemplo, solo había 2 marcas. O sea, Sauza y Cuervo. Ahora hay toda una gama de tequilas. Tenemos variedad ahora sí, por supuesto. Para todo, como esto, clases sociales y niveles. Pero adelante, Chadito, por favor, cuéntanos. Pancho Villa, ¿dónde entra en esta historia? No, pues es que vuelvo a lo mismo. Otra vez. ¿Hoy es cumple de Pancho Villa? Hoy es su cumpleaños. Doroteo Arango. Doroteo Arango. El centauro del norte. ¿Dónde nació? Sí, es en Durango. ¿En qué región? Fíjate que ahorita lo traía y se me olvidó. Ahorita lo buscamos, mira. Aquí lo traigo. No hace mucho. ¿Dónde nació Doroteo Arango? Dice, Durango, dice. No, es en una población de él. Oye, un día le dejan de tarea a mi hijo, ¿dónde nace Ramos Arizpe? Porque hay una población que se llama Ramos Arizpe, en honor a este personaje. Sí. Y entonces, a mi hijo le tocaba decir la efeméride en el lunes de la ceremonia. Y decía, Ramos Arizpe nació en la ciudad de Ramos Arizpe. Le digo, no, ¿cómo? No, debió tener otro nombre y ya después en honor a él se le pone Ramos Arizpe. Pero ¿cómo se llamaba antes esta población? ¿No? Claro. Entonces, bueno, ya investigamos y haz de cuenta que se llamaba el Rosario o una cosa así, ¿no? Después llamada ciudad o población de Ramos Arizpe. Igual pasa con este tipo de personajes como Doroteo Arango. Así es, tan controversial, tan querido y tan odiado, ¿no? Que contrario a Zapata. Y su división del norte. Sí, así es, por eso es que don Pancho Villa sí arrasaba con las iglesias. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausita? También para que pase Gustavo, va a decir llego y no me invitan a la mesa. Vamos a hacer una pausita aquí en su programa, por favor, Chapo. Vamos y venimos aquí al punto es.